El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y los cargan sobre la gente, pero ellos no están dispuestos a mover un solo dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que la gente los vea. Alargan sus filacterias, agrandan las orlas de su manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, y que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre aquí en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros que sea el servidor vuestro. Y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como os decía al empezar la celebración, en esta semana en que hemos vivido la fiesta del día 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos, y que recordáis que era una llamada a ser santos, a hacer las cosas bien, a comprometernos a mejorar. No podemos decir, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? No, podemos cambiar, podemos transformarnos, podemos mejorar. ¿Cómo? Abriendo nuestro corazón a la gracia de Dios. Y ahí está el propósito de santidad. No pensar, yo es que mi carácter es así, mis costumbres son estas, siempre igual, igual. No, no, podemos cambiar, podemos mejorar. Y es ahí lo que nos pide Jesús hoy en el Evangelio, ser mejores, y ser muy auténticos, es decir, no ser falsos. Ante nuestro mundo, ante el mundo en que nos ha tocado vivir, si queremos de verdad ser apóstoles, si queremos atraer a las personas a Jesús, hace falta testimonios, hace falta personas que vivamos, que nos esforcemos por vivir la fe en coherencia y bien, y que no demos esa doble cara que con tanta facilidad podemos caer en la falsedad. Las palabras que Jesús ha dicho en el Evangelio, las palabras que también en el Antiguo Testamento Dios decía
por boca de la profecía de Malaquías, avisando a los sacerdotes y diciendo: lo estáis haciendo mal, estáis dando mal ejemplo, hacéis que los otros se equivoquen y que no vean la importancia de ser fieles a la ley, de cumplir las cosas bien, porque vosotros hacéis otras cosas distintas y no hacéis de verdad lo que os estoy pidiendo, lo que Dios nos pide a nosotros. Y Jesús lo dice dirigiéndose a los judíos responsables, escribas entendidos en la ley, y también los fariseos, que llevaban pues su vestido, los fariseos. Y podríamos pensar, ellos, qué cara, muy hipócritas, muy falsos. Jesús les decía falsos. Perdonad, las palabras que Jesús les decía a ellos también hoy nos las dice a nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos dentro un pequeño, como si fuera un pequeño o no tan pequeño fariseo, que nos hace muchas veces actuar de manera para quedar bien delante de los demás, para aparentar, y con eso estamos haciendo un falso favor a la Iglesia, a los cristianos, a Jesucristo, a poder dar buen ejemplo de Jesucristo. Por eso Jesús lo dice muy claro, cumplid las cosas que dicen los responsables judíos, los fariseos y los escribas, cumplidlo, pero igual como ellos no, porque ellos dicen unas cosas, pero hacen otras distintas. Y ahora preguntémonos a nosotros mismos, ¿cuántas veces nosotros decimos cosas, pero después hacemos diferente? No somos coherentes, no somos fieles. Es un esfuerzo, es un propósito, es una lucha de cada día, pero saber descubrir, saberlo reconocer, arrepentirnos, cambiar y proponernos ser más fieles y menos hipócritas en nuestra vida. Esas palabras son difíciles de vivir y son difíciles de descubrir, porque es tan fácil ante nuestro mundo, donde aparentar, quedar bien, ser orgullosos, ocupar los primeros sitios importantes, recibir agradecimiento. A todos nos gusta que nos digan gracias, que nos digan muy bien, que nos valoren. Nos gusta, pero hay que saber descubrir que Jesús nos invita a ser los últimos, a ser los servidores, a ser los más pequeños, para ser grandes delante de Dios, para ser grandes delante de los demás. Y ese es el ejemplo que debemos dar. Podríamos pensar que ahora actualmente nuestra sociedad, la gente se está alejando de la fe, alejando de Jesucristo. ¿Culpa de qué? Culpa de los cristianos. Yo recuerdo desde pequeño, mi padre me decía muchas veces, la culpa de nuestra sociedad la tienen los sacerdotes. Y me lo decía claramente, y aún así, gracias a Dios, sentí la vocación de sacerdote. Pero me lo repetía muchas veces, la culpa los sacerdotes, que no hacen las cosas bien, que no son fieles, que no somos a veces fieles a lo que nos pide Dios para dar ese buen ejemplo a los demás. Y es una responsabilidad, sacerdotes y todos, es decir, todos tenemos que descubrir esa responsabilidad y ser humildes como para decir, me equivoco, pido perdón a los demás, pido perdón a Dios y hago el propósito de ser más fiel y de no tener esa doble cara que no es lo que el mundo nos pide. Y si queremos atraer a Jesucristo a los jóvenes, hace falta calidad verdadera de fe, de coherencia, de vida. A veces podéis pensar, los abuelos, ¿qué podemos hacer? Pues cuando llega el momento de la prueba, el momento difícil, el momento de la enfermedad, que vean los nietos, que vean los jóvenes cómo uno no pierde la alegría, uno no se desespera, sino que uno vive y pone en práctica aquello que es tan fácil aconsejar, decir a los demás, pero cuando a uno le toca vivirlo, falla. Pues
pedir, porque claro, somos débiles, pedir al Señor fortaleza, pero abrir también nuestro corazón a la gracia de Dios para hacer mejor cada día las cosas. Jesús nos lo aconseja y también lo vemos en la segunda lectura del apóstol San Pablo, que decía cómo daba gracias a Dios por aquella comunidad que acogió y que amaban con tanto cariño, con tanta delicadeza. ¿Qué es el ejemplo mejor? El cariño. ¿Qué debemos dar a nuestro mundo? ¿Cómo lo resumía el domingo pasado? Las lecturas, la palabra de Dios, el Evangelio nos decía Jesús, los 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y segundo, amarás a los demás como a ti mismo, amarles. Pues ese amor, ese cariño es el mejor apostolado. A veces pensamos, ¿cómo dar razón? ¿Cómo responder a las preguntas que nos hacen? Es importante dar respuesta, es importante dar razón, sí, pero lo más importante es dar testimonio de vida. Uno no puede a lo mejor saber responder, pero si con la cara no pierde la paz, sino que lo vive con tranquilidad, a veces una sonrisa, una palabra cariñosa es la respuesta mejor ante las dudas, ante las preguntas de los demás. Mostrar que lo que hacemos es abrir nuestro corazón a los demás, acoger a las personas que se acercan para llevarlas a Jesucristo. Y no pensando que nosotros somos importantes, que yo soy el que sé la verdad. No, no, no. Sentir nuestra debilidad, sentir que decimos, Dios mío, yo no puedo hacerlo, ¿yo cómo voy a ser de verdad coherente? Con la ayuda de Dios. Es decir, en el momento en que con humildad reconocemos que no podemos, que es imposible, nos abrimos a decir, Señor, ayúdame a ser fiel, ayúdame a que con la fuerza del Espíritu Santo pueda dar a los demás este ejemplo y no esperar reverencias, que me llamen, que me reconozcan Padre, Maestro. No, humildad, sencillez, vida coherente, vida fiel a Jesucristo, y así acercaremos a muchas personas a Él. Pues ese propósito, como diríamos, camino de santidad, este mes de noviembre, tiene como 2 puntos muy importantes. Es un mes de esperanza, porque recordamos los que ya están en el cielo, los que gozan ya de aquel camino que nosotros vamos a ir recorriendo. Esperanza alegre para poder llegar un día al cielo. Y también llamada a vivir esa comunión, comunión de los santos, comunión con los que estamos en el mundo, comunión con los que están en el cielo y que interceden por nosotros, comunión con aquellos que necesitan purificarse y que pueden dar ese paso a la casa del Padre. Pues con ese deseo de comunión, pero especialmente con ese deseo de acercar a muchos a Jesucristo, vivamos esta Eucaristía, donde recibiremos en el pan y el vino de la Eucaristía el mismo Jesús que se nos dará como alimento y que nos hace capaces de hacer aquello que cada uno de nosotros nos sentimos débiles, incapaces. Con la ayuda del Señor podemos ser apóstoles en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestro mundo.